¿Y tú crees que lo cumplirás? No. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta etapa del Hellas Rally, a la que me reengancho en la última posición de mi categoría porque me han penalizado con más de 16 horas tras haber roto el depósito de mi moto y tener que retirarme de la etapa maratón. Salimos finalmente con el depósito de Steph, de su moto, o sea, el original de su moto, por si acaso. Yo creo que el arreglo habría sido suficiente, la verdad. Pero por si acaso, es una etapa muy larga, así que nada, me voy a preparar. No cagarla más. ¡43-40! ¡Vamos! Bueno, voy a intentar divertirme conduciendo una moto durante 300 kilómetros. Hace mucho calor, va a hacer mucho calor. Y bueno, pues no cagarla. Tampoco la he cagado tanto, la verdad. La he cagado mucho menos que el año pasado, pero con más consecuencias. Consecuencias que, entre otras muchas cosas, me hacen salir en las últimas posiciones. Que sea lo que tenga que ser. Arranca la etapa 6, la más larga del rally, con más de 300 kilómetros y con un recorrido que ya nos han advertido será especialmente duro. Salgo, eso sí, mucho más relajado que otros días. Primero porque el día es muy largo y tengo que dosificar, pero también porque he perdido gran parte de la competitividad al no tener nada que hacer en la clasificación. Y el otro gran tema del día de hoy es que al reengancharme tras 2 etapas salgo de los últimos y me va a tocar comer mucho polvo y adelantar muchas motos. Primer adelantamiento, dorsal 434, David Serrano, español y compañero en el equipo Twin Trail. Segundo adelantamiento, dorsal 367. Ramón Crofén, también español y con una Fanti 4,5. Siguiente, dorsal 368, Ramón Planas, amigo del equipo Twin Trail y que fue protagonista del capítulo anterior porque también rompió su beta 4,5. Tipazo. Dorsal 435, Jordi Graus, KTM 500, compañero del equipo Twin Trail y muy buen colega. Y si alguien se pregunta por qué no saludo si son tan colegas, es porque las motos de enduro por detrás no las reconozco y porque voy ligeramente enajenado intentando no perder mucho tiempo en los adelantamientos. Y este pito del Estela significa que acabo de validar un waypoint.
Y para que no me vuelva a pasar lo que en la etapa 3, que perdí uno, ahora me los pinto en azul en el roadbook para estar atento. Estos primeros kilómetros son bastante favorables para mi moto, pero no los estoy pudiendo aprovechar porque con tanto polvo no veo un carajo y no quiero comerme una piedra y salir por los aires. Así que no me queda otra que tener paciencia e ir adelantando poco a poco. Dorsal 217 Megan Clark, irlandesa, Husqvarna 3,5. ¡Uy! Kilómetro 15 encuentro un piloto en el suelo y otro junto a él que me hace una señal de estar bien. En un rally, si ves un accidente, debes y tienes que parar a socorrer al piloto. Pero si ya hay una persona a cargo y no necesita más ayuda, como es el caso, hay que seguir y no acumular motos detenidas en el camino, que puede ser también peligroso.
Kilómetro 20 me encuentro con Alberto, compañero y muy buen amigo en el equipo Twin Trail y quien tuvo hace unos días una caída tonta pero que se hizo algo de daño y ha decidido tomárselo con calma. ¡Gracias! Llevo 25 kilómetros sin parar de adelantar corredores en una pista bastante rápida, pero el terreno empieza a ponerse más complicado y el riesgo a la hora de adelantar sube, lo que me hace perder incluso más tiempo, especialmente si el de delante no me lo pone fácil. Y sí, ya sé que debería darle al botón azul, pero por lo que sea no me sale. Voy. El camino se va despejando y encuentro menos corredores que al principio, pero entre que el terreno es más complicado y que hoy sí o sí no quiero ni caídas ni errores de navegación, la verdad es que el ritmo es más bajo. ...29,73, un nuevo waypoint y como veis el roadbook pintado en azul para que no se me vuelva a escapar uno, como en la tercera etapa. Ese pitido que ha sonado es el Stella que confirma que hemos pasado por encima del waypoint. Mensaje esencial para desconectar de esa viñeta y centrarse en la siguiente. Y hablando de centrarse en la siguiente viñeta, kilómetro 30,93 según el ICO, pero llego a un cruce que no me coincide nada, así que paro. Y lo que ha sucedido es que no iba en la viñeta correcta porque voy un poco fuera de foco. En este momento me adelanta el dorsal 508, cuyo nombre no sé pronunciar, que es francés, que pilota una Husqvarna 701 y que algo le debió de pasar en la etapa anterior porque lo conozco de otros días y es bastante rápido, así que no sé muy bien por qué está tan atrás. Sigo su nube de polvo durante unos kilómetros, pero poco a poco se va a ir yendo, porque su moto pesa menos, porque pilota muy bien y especialmente porque hoy llevo la cabeza en otro sitio. Voy súper desconcentrado, y desmotivado. Voy pensando en otras cosas a veces. Mal rollo eso, ¿no? Y además no se me duerme.
Hombre, hacía mucho que no me encontraba con una Maxi Trail. Dorsal 616, Serafino Constanzo, italiano con una Tenere 700, persecución inmortalizada por un paparazzi. Me encuentro 3 nuevos corredores a los que adelantar en el mismo tramo, y por tanto estoy un buen rato pendiente de eso y de no estamparme contra el suelo en el intento. Con lo que me desentiendo del roadbook, algo peligroso porque nadie garantiza que ellos vayan bien y que no os estéis todos metiendo una pérdida importante. Así que tras el último adelantamiento y ya sin polvo, pierdo unos segundos en mirar el roadbook, pensar, confirmar que voy bien y seguir camino. Hoy voy menos enajenado que otros días y de momento estoy tomando decisiones correctas, al menos de momento. Kilómetro 58, adelanto otra Tenere 700, dorsal 608, Mark Collins, holandés y educado, porque me deja pasar. Thank you. Kilómetro 61, postureo. Kilómetro 64,82. Llego a un cruce descuadrado y dudo, pero como decía antes, hoy estoy menos enajenado y aunque es casi seguro que voy bien, me tomo unos segundos para pensar y confirmarlo. Joder, estoy cuadradísimo. Y después recalo con la mano izquierda antes de darle de nuevo al gas.
Y como veis, todo sigue igual, 70 kilómetros, de nuevo mucho tráfico, comiendo polvo y adelantando. Buah. Thank you. Thank you. Dorsal 357, este va a ser el adelantamiento 34 del día. Pero no lo vais a ver porque entramos en una zona de velocidad limitada y aprovecho para beber, descansar la mano derecha que se me duerme y apagar la cámara. Kilómetro 92,85. Entramos en una zona medianamente rápida, pero es un camino más estrecho y técnico que me hace ir más pendiente de no estamparme contra el suelo que del roadbook, lo que provoca que me salte un cruce, aunque reacciono rápido. Doy la vuelta, un poco torpe la verdad, porque no llego bien al suelo y finalmente voy a perder aproximadamente medio minuto. Insisto que este tramo es complicado porque está muy roto y el pilotaje te exige mucha concentración para intentar ir medio rápido, con lo que no puedes ir mirando mucho el roadbook, lo que provoca un segundo error casi consecutivo. Joder. Kilómetro 100,11. Dos agujeros antes de un desvío a la derecha y peligro 2. Pendiente de los agujeros me salto el cruce, esta vez sin apenas pérdida de tiempo.
La navegación del Hellas, como veis, es bastante sencilla. Lo único que hay que hacer es igualar tu velocidad de pilotaje con tu velocidad de leer viñetas y tomar decisiones. Y en estos momentos me acuerdo muchísimo de la familia del que ha diseñado el roadbook de hoy. Con todo el cariño, ¿eh? Yo creo que este tipo de terreno, en bajada, roto y enrevesado, es el que más me perjudica. Por la moto, por supuesto, pero también porque apenas he practicado enduro y tengo menos confianza. Así que voy más prudente, porque también es verdad que hoy sí o sí me he propuesto no cagarla ni con pérdidas ni con caídas, aunque lleve menos ritmo. ¿Ok? Kilómetro 109,75, desvío a la derecha en subida, mala visibilidad y una vez más me vuelvo a pasar. Veintitantos segundos perdidos, pero de momento llevamos 110 kilómetros y hasta el momento no ha habido cagadas. Veamos si sigo así.
Subida ahora rota, bastante pendiente y muy pero que muy física con una moto de 200 kilos. Lo digo por si alguien no lo aprecia con las imágenes. Y además, pendiente de la navegación para no saltarme desvíos. Ah. 111 contra 6 a la derecha. Entonces con 75 a la derecha. Thank you. Kilómetro 113,58, me encuentro a un piloto de quad con cara de perdido, le hago un gesto como que tengo claro que es por la derecha y sigo. Kilómetro 114,13, viñeta algo complicada porque tiene 4 caminos y una vez más me paso. Doy la vuelta, me alcanza de nuevo el quad y muy educadamente me espera para que no le tenga que adelantar de nuevo. O eso, o va completamente perdido y necesita a alguien a quien seguir. Kilómetro 116, alcanzo 2 nuevos corredores, pero no los puedo adelantar porque el camino, como veis, es muy estrecho, en bajada y está bastante roto. Así que paciencia.
Adelantamientos que serán en asfalto, porque entramos en una zona neutralizada de 45 minutos. Es decir, que tenemos ese tiempo para repostar, comer, cargar agua y prepararse para el segundo tramo del día. Bueno, hemos llegado a la zona de neutralización, 117 kilómetros. ¿Cómo ha ido? Bueno, bien, como ya no hay tensión ni competición, pues todo bien. Cero caídas, cero pérdidas. Me están diciendo que está siendo muy dura la etapa de hoy, ¿no? El resto de ese Sí, muchísima roca, tío. Muchísima Mira. roca. Oye, ¿Eh? vas follado. ¿Qué? ¿Cuánto tarde ha salido? ¿Cuánto después ha salido mío? Yo acabo de llegar, ¿eh? Fatal, tío. Yo creo que o yo voy muy lento o tú vas muy rápido. Un pedregal todo, tío. Y aparte voy... Ha habido un par de rectas buenas, ¿eh? Bueno, pero han durado muy poco. Ya. ¡Qué cariñoso, tío! ¡Qué cariñoso! ¡Ostras! Yo tengo que llegar, tío, sin perderle. Pues 120 kilómetros bastante duros de piedra, polvo. He perdido toda la tensión de la competición, claro, ya como estoy fuera. Que por un lado pues voy más despacio, obviamente, pero claro, por otro lado yo creo que es lo que tenía que haber hecho desde el principio, porque hoy no me he caído, no me he confundido ni una vez. Me he pasado 3 cruces rápido, pero rápidamente me he dado cuenta. Así que supongo que será así como hay que ir. Properly. You are super. You are a gentleman. Where are you from? Lituania. Lithuania. Spain. Thank you. ¿Algo más que decirme? Nada, chicos, gracias por estar aquí. Grábate, que no que salir. No. Aquí termina la zona neutralizada. Quedan 44 segundos para salir. Y a darle el gas. Terminan los 45 minutos neutralizados y el Stella te avisa con una cuenta atrás. Si sales antes te penalizan, así que hay que esperar pacientemente hasta que llegue a cero. ¡Vámonos! Sinceramente, encontrarme con Nico en la gasolinera me ha dado el punto competitivo que me faltaba todo el día. Él ha salido media hora antes que yo y en los primeros 120 kilómetros en los que pensaba que iba muy lento, le he debido de recortar 20 y tantos. Así que ahora tengo un aliciente que no tenía: intentar alcanzarle y rodar juntos unos kilómetros. Ahora veremos si el terreno me lo permite y sobre todo si no cometo cagadas, que ya nos conocemos. Así que imagino que Nico me estará sacando distancia, porque su moto es 50 kilos más ligera y porque entiendo que él también habrá tenido un extra de motivación al ver que me acerco. Porque somos paquetes, sí, pero competitivos. Y todo, por supuesto, de buen rollo.
Gracias, Yucatán, por salvarme. Uf. Salvadita, ¿eh? Kilómetro 158, por momentos el terreno mejora ligeramente y le puedo dar al gas, pero hay que controlar la adrenalina porque llevo un game over continuo a la derecha. Kilómetro 160, el camino incita a la violencia, pero el suelo no da ninguna garantía. Y el game over derecho sigue ahí, constante, esperando un error. Kilómetro 162, empiezo a respirar una ligera capa de polvo que por primera vez no me disgusta. ¿Será Nico?
La nube de polvo alimenta mi flipadez y el ritmo sube, pero las probabilidades de cagada también suben exponencialmente. Kilómetro 164, llegamos a una zona de velocidad limitada cuando alcanzo al de delante, que no es uno, que son dos, pero ninguno de ellos Nico. No pensaríais que esto iba a ser tan fácil. Como tampoco va a ser fácil adelantar a estos dos corredores. Primero porque el terreno está muy complicado aquí, pero también porque a medida que pasan los kilómetros, los pilotos que encuentro son más rápidos que los del principio, así que pierdo más tiempo del que me gustaría. Bueno, kilómetro casi 180, pista libre para intentar alcanzar a Nico. Quedan unos 120 kilómetros. El terreno, como veis, por el momento no me favorece, pero tampoco me perjudica tanto como tramos anteriores. Así que va a estar reñido, porque obviamente esto ha sido un punto de motivación para ambos. Hasta ahora llevo un día sin caídas ni pérdidas, pero obviamente si acelero, el riesgo a que pase cualquiera de las dos cosas es mayor. Así que no sé qué pensaréis los que estáis viendo esto desde el otro lado de la pantalla, pero me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que alcanzo a Nico o que no le alcanzo?